Pongo los anteojos. Ya. Bienvenidas a Visionarias. Hoy estamos con Abigail Ganopol. Ella es doctora en física, en ciencias físicas. Trabaja en el ambiente espacial desde el 2009 en misiones espaciales. Bueno, eh, ha escrito un libro no sobre misiones espaciales, pero sí sobre administración del tiempo. Y vamos a conversar con ella sobre la incorporación de las mujeres en el área de las ciencias. ¿Cuál es nuestra participación? Eh, Abigail, bueno, gusto en tenerte con nosotras. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, te agradezco, Anabel, un gusto estar acá. Eh, ¿Qué te motivó? Vamos a empezar con tu historia, ¿verdad? ¿Qué te motivó a estudiar física? Bueno, la historia se remonta a cuando era muy, muy pequeña. Mi primer recuerdo tiene que ver con, yo creo que tendría 3 años o menos, y mi papá alzándome upa sobre sus hombros y llevándome al amanecer a ver Venus, el planeta Venus. Ah. Ese es el primer recuerdo que tengo, era muy, muy pequeña. Y siempre me interesaron, me interesó todo lo que tenía que ver con el universo, aunque no sabía cómo se llamaba, obviamente, no sabía cómo se llamaban las distintas disciplinas que permitían estudiar e investigar en temas del universo, pero siempre me interesó mucho todo eso. Entonces, muy tempranamente empecé a hacer preguntas. Yo las llamo mis preguntas existenciales porque tenía que ver con dónde termina el universo, sobre qué se expande, qué hay más allá, Ujú. o se expande o no se expande, qué son los agujeros negros, todas esas cosas me las preguntaba muy, muy pequeña, todavía estaba en el jardín de infantes. Y tuve el inmenso privilegio de que en mi familia me estimularon mucho en ese sentido, o sea, notaban ese interés y me respondían las preguntas y se ponían a estudiar para poder ver qué me podían responder, que obviamente no podían responderme un montón de cosas porque hoy incluso son cosas que siguen sin respuesta, pero todos esos intercambios con mi familia y el entorno cercano, amistades de la familia, cuando me empecé a hacer esas preguntas, me compraban libros de astronomía acordes a la edad que tenía, eh, hicieron que yo vaya desarrollando cada vez más eh, esa vocación muy marcada que tenía. Y cuando tuve, al final de la escuela secundaria, tuve que elegir una carrera, estaba entre dos, estaba entre física y astronomía, y, y por los temas que a mí me interesaban, me daba cuenta que iba a necesitar mucho de física, entonces pensé que me iba a ser más fácil adquirir los conocimientos de astronomía desde la física que la formación física desde la astronomía. Con eso en mente, empecé a estudiar física en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, ahí hice toda mi carrera de grado y después mi doctorado. ¿Cómo ha sido tu desarrollo profesional? ¿Qué retos has tenido que enfrentar y cuáles han sido tus logros? Eh, bueno, en lo profesional, creo que el primer reto que tuve y que para mí fue mi gran punto de inflexión fue que teniendo esta vocación extremadamente marcada por la astrofísica, eh, hubo un momento cuando estaba iniciando mi doctorado, que tuve que decidir, o sea, me di cuenta que todo lo que tenía que ver con la forma de hacer investigación a mí no me resultaba por ahí muy afín y tuve que elegir si seguía o dejaba de hacer eso que estaba haciendo, que era lo que había soñado toda mi vida, ¿no? Entonces, eso fue
lo que para mí fue el mayor desafío, que fue tomar la decisión de dejar algo que me encantaba porque sentía que no era afín a mí la forma de hacer investigación y quería hacer otras cosas. Entonces, bueno, ahí, en ese momento, en ese gran punto de inflexión en mi vida, es donde tomo la decisión de insertarme en el mercado laboral, en el ambiente aeroespacial argentino, y ahí es donde entro a trabajar a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que es la Agencia Espacial Argentina, y es donde he hecho toda mi carrera en el ámbito espacial. Y me he especializado en lo que tiene que ver con operaciones de misiones satelitales. Perfecto. Eh, ¿Qué es la misión Leo Las satelital? misiones LEO son misiones de órbita baja, órbita baja son misiones que orbitan alrededor de la Tierra, en órbitas que van aproximadamente entre los 160 kilómetros y los 1000 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Y bueno, las misiones en las que se enfoca principalmente la Agencia Espacial Argentina son misiones tipo LEO, de órbita baja. LEO viene del inglés Low Earth Orbit. Entonces, ese es el tipo de misiones que se abordan en la Agencia Espacial En la que están ustedes. Argentina. Sí. Perfecto, perfecto. Eh, ¿Qué proyectos están desarrollando actualmente? Bueno, actualmente está en desarrollo una misión satelital de órbita baja, que es la misión Sabiamar, en la cual participé durante toda la etapa de diseño de las operaciones satelitales, y también estamos desarrollando en la parte de acceso al espacio eh, un vehículo lanzador, Ujú. y ahora yo estoy trabajando hace relativamente poco, ahora un año, estoy trabajando en lo que es el desarrollo de las operaciones, el diseño y posterior desarrollo de las operaciones de lanzamiento. Ajá. Y cuéntanos ahora sobre el ámbito de trabajo. ¿Cómo es la participación de las mujeres? ¿Hay mujeres que trabajan contigo o eres tú un caso, bueno, de las pocas? Eh, Bueno, cuando trabajaba en la parte satelital, era de las muy pocas mujeres, y en particular había muy pocas. Yo hacía el management de la gestión, digamos, de las operaciones, y en esa capa había muy pocas. Creo que yo era, si no recuerdo mal, la única mujer en esa capa de management. Eh, pero siempre fuimos muy pocas mujeres de la parte técnica, ¿no? Técnica, tecnológica, de ingenieril. Y ahora que estoy en acceso al espacio, en la parte de lanzadores, por el lado de la agencia espacial, soy la única mujer, y por el lado de la empresa contratista de la agencia, hay otras mujeres, pero muy poquitas. La proporción es muy, muy pequeña respecto a la cantidad de hombres que hay. Muy, muy pequeña. ¿Por qué tú crees que hay tan poca participación de las mujeres en el área de la ciencia, de las carreras científicas? Sí. No es una respuesta que se responda fácilmente, porque es una respuesta que es una problemática que tiene distintas aristas, ¿no? Y que hay que abordarlas de manera conjunta, las distintas aristas, ¿no? Tiene que ver a nivel nacional, pero esto no es solo para la Argentina, se ve en Es todos los mundial. países Sí. del mundo, digamos. Lo que puede cambiar levemente son las estadísticas, pero digamos, la problemática es una problemática que se repite en todos lados. Ujú. Eh, Tiene que ver, por un lado, con una problemática nacional de tener eh,
digamos, de trabajar a distintos niveles, tanto nacional como institucionalmente, para avanzar en todo lo que es materia de género, que haya políticas relacionadas con lo que es la igualdad de género a nivel institucional, que haya personal dedicado para velar por esas políticas, que esas políticas se apliquen, capacitar al personal en los distintos niveles, en las distintas instituciones. Tiene que ver también con promover la igualdad de oportunidades y el acceso a la igualdad de oportunidades, ¿no? Aumentar la representación, ¿viste? Se habla de cupos, bueno, aumentar la representación de mujeres en los distintos niveles, eh, establecer distintas medidas de inclusión que permitan que las mujeres sean digamos, le llegue información sobre apertura de puestos de trabajo, puedan acceder a esos puestos de trabajo y puedan permanecer en esos puestos de trabajo, ¿no? Con la retención y tener lugares de trabajo inclusivos que contemplen las necesidades que tenemos las mujeres y que suelen ser en determinados momentos de la vida distintas a las que tienen los hombres. Y tiene que ver con la maternidad, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, Tiene otra arista, tiene que ver con crear programas dedicados que apunten a empoderar, más que empoderar, porque empoderar es como si el problema estuviera puesto en la mujer o en la niña, ¿no? Empoderar mujeres y niñas es como cómo hacemos para interesar a las mujeres y a las niñas en algo que no les interesa. Y no, no pasa por ahí. Tiene que ver con exponer de manera pareja a niñas y niños desde temprana edad a la misma información. Y eso, viste, no se ve. Vos lo ves con los juguetes, los juegos, juguetes, ¿no? Juguetes de niña y de niño. O cuando haces la búsqueda en Google, eh, juguetes de nena y de nene, o de niña, de niño, en los distintos países incluso, y vos ves lo que aparece, y es muy distinto, es muy diferente la oferta que Mm. aparece. Para niñas aparece el bebote, aparece las muñecas tipo Barbie, la cocinita y cosas del hogar, el maquillaje, entonces, digamos, y para los niños aparecen juegos más de ingenio, de armar y desarmar, de tanto los bloques, la rompecabezas, un montón de cosas que estimulan la creatividad y la investigación tempranamente. En cambio, las niñas, desde muy temprana edad, desde antes de por ahí que tengan desarrollada la capacidad de habla, ya Claro. están sometidas a, digamos, condicionadas, no sometidas, sino condicionadas por el tipo de juego. Entonces, si vos toda tu vida de niña te entrenaste para jugar con bebotes, ¿no? Para jugar a la mamá, para jugar a la cuidadora de la casa, para jugar a la Sí. mujer que tiene que estar diosa y producida y siempre divina, entonces cuando tenés que elegir una profesión, una carrera, ¿por qué vas a elegir algo para lo que nunca te entrenaste? ¿Por qué se te ocurriría si Mm. nunca te presentaron? Entonces, no tiene que ver con empoderar desde el lado de convenzámoslas de que está bueno, sino de expongámoslas a lo mismo, porque cuando vos expones a una niña a la misma información, a las niñas también les encanta programar, les gustan los dinosaurios, les gusta armar y desarmar, les gustan las mismas cosas, pero hay que exponerlas a eso. Si no las expones tempranamente, entonces después, ¿por qué van a hacer una carrera donde tengan que armar y desarmar y crear cosas? Es así, Es así, ¿no? es Y tal cual. y otra arista tiene que ver con, que es muy importante también, ¿no? Y que va de la mano con todo esto, es poder medir y procesar y reportar, o sea, con generar una base de datos estadística eh, que permita recolectar datos, cruzar datos, procesarlos, ¿no? Cruzarlos, ver cómo se correlaciona eh, en los distintos estratos sociales y luego de eso poder hacer un monitoreo, una evaluación y reportar sobre eso. Y eso permite realimentar todo lo que son las políticas de género
asignar presupuesto para, digamos, para abordar determinados aspectos que tienen que ver con la inclusión y la igualdad y la equidad de género. ¿Qué se está haciendo actualmente? Vamos a hablar de Latinoamérica o de los países hispanos básicamente. ¿Qué se está haciendo por esa inclusión de la mujer, pero de las niñas, las jóvenes, en la incorporación de carreras STEM? ¿Qué cosas se están haciendo? ¿Cómo hemos Bueno, avanzado? eh, hay una oficina de las Naciones Unidas que es UNUSA, que es la oficina, me sale en inglés, United Nations Office for Outer Space Affairs, la oficina de Naciones Unidas para todo lo que tiene que ver con el espacio ultraterrestre, y que ha tenido a lo largo de los últimos años un programa de mentoreo de mujeres relacionado, que se llama Space for Women, y que justamente apunta a que mujeres que ya tienen una determinada experiencia mentoreen a otras que necesitan ser mentoreadas porque están en distintos momentos de su carrera profesional o porque quieren cambiar de carrera o lo que sea. Y un programa muy bueno porque ha permitido acompañar a muchas mujeres a lo largo de un año durante digamos, ayudándolas a resolver determinadas cuestiones de su carrera profesional y también de su vida personal. Y es muy importante también poder tener un referente femenino, ¿no? Cuando vos estás en una carrera que es predominantemente dominada por la parte masculina y está bueno tener modelos femeninos, ¿no? Con los que puedas hablar de otra manera, en los que puedas verte reflejada, si no siempre los modelos que ves, que creces viendo, son modelos masculinos, ¿no? Es Ujú. como con los superhéroes. ¿Cuántos superhéroes masculinos hay y cuántas superheroínas? Bueno, es lo mismo, pero llevado a cuando querés ver en materia de género, en la parte científico-tecnológica, eh, siempre predomina la cantidad de hombres respecto a las mujeres y eso también hace que las mujeres no se sientan identificadas. Eh, es un tema eso. Cuéntenos de tu mentoría, tu participación en una mentoría de Bueno, este yo tipo. fui mentora el año pasado para este programa Space for Women y en el marco de esa participación es que también tuve el privilegio de poder participar en una reunión que hubo en Canadá, en Montreal, octubre, noviembre del año pasado, que se llamó Space for Women Expert Meeting, donde eh, nos reunimos, fuimos 65, 70 representantes de distintos países, eh, creo que éramos unos 35, 37 países, no me acuerdo bien ahora el número, y que nos reunimos justamente para trabajar en avanzar en materia de género en el sector espacial. Y bueno, de esos resultados de todo ese trabajo van a salir un reporte que bueno, va a ser presentado por la oficina esta UNUSA en la ONU. Está bien, interesante. Hay una pregunta que creo que es, bueno, que todo el mundo anda siempre en el ambiente con la inteligencia artificial. Sí. Y bueno, tú como mujer de ciencia, creo que es conveniente escuchar tu opinión sobre cómo ves tú la inteligencia artificial pudiera representar una mayor participación de las mujeres en la ciencia o por el contrario, serán desplazadas, porque ese es uno de los grandes temores, ¿no? Es un gran desafío, es un gran desafío porque con la inteligencia artificial van a desaparecer muchos puestos de trabajo tal como los conocemos, ¿no? Y, Ujú. y muchos de esos puestos de trabajo están
actualmente ocupados por mujeres. Entonces, esas mujeres van a quedar desempleadas y de alguna manera al margen del nuevo mercado laboral para el cual se va a requerir un mayor grado de capacitación y que va a estar muy orientado a todo lo que es tecnología de la información, programación y y que hoy por hoy ya sin que todavía tengamos la inteligencia artificial en su máximo esplendor, ¿no? Ujú. Ya hoy es un mercado eminentemente masculino, donde la proporción mujeres-hombres es muy baja, entonces esa brecha se va a profundizar aún más si no se aborda desde, digamos, todas las aristas que estuvimos discutiendo Conversando. hace un ratito, ¿no? Ujú. Y son aristas complejas de abordar, porque no basta con una sola, hay que Claro. abordar en las distintas áreas, hay que empezar en la infancia, con los juegos que le presentás a las niñas, con exponerlas de la misma manera a la investigación, a esa curiosidad científica, a programar, de la misma manera que se expone a los niños, ¿no? Empieza ahí y de ahí en adelante, pero que se necesitan políticas públicas, no es solo eh, eso, se necesitan políticas públicas, se necesita velar porque esas políticas públicas Se se cumpla. lleven a cabo adecuadamente y se necesita poder también en todo lo que son las entrevistas de trabajo, todo lo que lo que ronda en torno al mercado laboral, ¿no? Tener entrevistas de trabajo mixtas, donde los distintos géneros estén representados, porque en un ambiente donde predominan los hombres, a menudo lo que sucede, porque no hay mujeres, es Claro. que las entrevistas de trabajo son conducidas por hombres. Y eso de alguna manera también desalienta a las mujeres. E incluso a veces son tendenciosas algunas entrevistas de trabajo. Son tendenciosas porque, digamos, no por maldad, sino porque es la sociedad en la que vivimos, eh, donde hay, donde hay cuestiones que ya son casi inconscientes, que las preguntas inconscientemente, ¿cómo vas a manejar la maternidad? ¿Pensás tener hijos? ¿Estás casada? Cosas Claro. así, que a un hombre no se le preguntan y a una mujer por ahí a veces se le preguntan y no tiene nada Claro, que los ver. hijos son de los dos. Claro, entonces tiene que ver con eso, Mm. tiene que ver con una vez que la mujer entra a un determinado trabajo, que tenga la posibilidad de desarrollarse de la misma manera que sus pares hombres y que no se la juzgue por ser mujer y sobre todo en la etapa de la maternidad, ¿no? Que ahí es todavía más difícil porque hay todo un periodo, más bien principalmente relacionado con el periodo de lactancia y las licencias por maternidad, donde para las mujeres suele ser muy difícil compaginar, ¿no? También por lo que nos pasa internamente cuando somos madres, y de alguna manera entra a competir, ¿no? La maternidad y el trabajo, y no debería suceder que tengas que No. elegir entre ser mamá y ocuparte de tu bebé y ocuparte de tu trabajo. Deberías poder ser algo más llevadero, sin embargo, eh, es difícil esa etapa en particular Claro. y tiene que haber medidas políticas, nacionales e institucionales que acompañen de esa manera, ¿no? Que permitan eh, que, que puedan llevarse a los bebés al trabajo, que haya guarderías en el trabajo, y también que la figura paterna también cobre un rol más predominante y que empiecen a ocuparse desde otro lugar, no que se asuma que es la mujer la que tiene que Claro. faltar cuando la criatura se enferma o lo que sea, ¿no? Sí, sí, que Eh, sea un rol compartido. claro, entonces es una problemática compleja que hay que abordar desde distintas aristas, no de una sola. Es así, es así. Cuéntanos un poco sobre esas otras actividades que tú estás desarrollando
no, que ya no tienen que ver con el espacio exterior, sino quizás con otros aspectos de la vida. ¿Qué te motivó a escribir un libro? Háblanos un poco sobre tu libro. Bueno, mi libro se llama Es tiempo del tiempo. Tiene que ver con la gestión del tiempo con un enfoque holístico. Durante muchos años me dediqué a todo lo que, en el ámbito laboral, me dediqué a lo que es el management, todo lo que es la gestión. Entonces adquirí determinadas habilidades, herramientas, y en algún momento quise emprender un proyecto personal, ¿no? Ujú. Y poder hacer algo que ayudara a otras personas. Y un poco surgió de la mano de una amiga mía que me pidió ayuda, me dijo, quiero Mm. hacer todo esto, hago todo esto, como vos que sos tan ordenadita, ¿por qué no me ayudas a articularlo? Y bueno, es lo que hice, la ayudé, y en el proceso de ayudarla y también en el proceso de ella de implementar estas herramientas que yo le expliqué, y eh, me di cuenta que lo disfruté muchísimo y que además era algo que servía realmente y que se veían los resultados en el corto plazo. Entonces dije, bueno, ¿por qué no por aquí, no? ¿Por qué no intentar esto? Y así empecé a dar cursos que tienen que ver con todo lo que es la gestión del tiempo desde un punto de vista holístico, ¿no? Considerando al ser humano como un todo, no solo como una persona que tiene que ser más eficiente y productiva en el ámbito laboral, porque si no nos enfocamos en eso y dejamos de lado todas las demás áreas de la vida que son tan importantes Importante. como la parte profesional. Eh, Empecé a dar cursos, eh, y en algún momento dije, voy a formalizar todo esto porque digo, tengo un montón de material, bueno, lo voy a formalizar. Y bueno, la formalización fue el libro. Y bueno, eh, es algo que disfruto mucho haciendo porque se ven resultados en el corto plazo y bueno, toda la gente con la que he trabajado, tanto en los cursos como en el espacio de consultoría uno a uno, han logrado cambios, comenzar a hacer cambios en sus vidas y cambios positivos. eh, y bueno, es muy gratificante, la verdad que es muy gratificante. Claro, claro, qué bueno, qué interesante, ¿no? Bueno, una experiencia que compartes porque sin duda que llegar a la posición que tienes, que hoy ocupas, pues no ha sido sencillo, ¿no? Todo el camino científico es bien exigente, demanda mucha dedicación, ¿no? Mucho esfuerzo, Sí, mucho estudio, muchos ¿no? años de estudio. Muchos años de estudio, Años. exacto. Entonces, aprender a compaginar la vida con, Sí, con, con esa actividad tan demandante, este, pues sí. es interesante sin duda. Bueno, ¿y el libro dónde se consigue? El libro se puede conseguir por eh, la editorial Tinta Libre, Ujú. y se puede en el exterior, está en Argentina, ¿no? En formato papel en Argentina, por la editorial Tinta Libre, y también se puede conseguir en formato digital Oh, para otros países, para otros países, por la perfecto. misma editorial. Sí. Con la misma editorial, perfecto, Sí. perfecto. Bueno, ¿hay algo más que te gustaría agregar a la entrevista? Eh, Me gustaría, eh, ah, me parece que es importante todo este tema de lo que tiene que ver con género y eh, carreras STEM. Me parece que es muy importante. Para mí es una misión en la vida, digamos, Ujú. poder lograr que las niñas y los niños tengan el mismo grado de exposición. Es muy importante eso. Es muy importante los juegos que hacemos cuando
estamos creciendo, cómo condicionan lo que vamos a hacer en la etapa adulta, ¿no? O cómo condicionan lo que nos sentimos capaces de hacer, lo que se nos ocurre hacer. Entonces es muy importante eh, abrir ese juego, ¿no? Abrir las posibilidades de exposición a niñas de distintos sectores sociales, eh, a poder empezar a empaparse con información, ¿no? Que tenga que ver con la ciencia y acercarle la ciencia desde las instituciones que realizan tareas científico-tecnológicas. Creo que es muy importante todo lo que tiene que ver con las tareas de divulgación, ¿no? Y acercar la ciencia a la sociedad para que también desde los hogares eso llegue a las infancias. A las infancias, exacto. Hay que sí, sensibilizarlos y perder el miedo, porque hay un tema, yo creo que es Sí, importante, el miedo, ¿no? Que son como las sí. materias difíciles, las complicadas Pero tal cual, lo estás diciendo súper bien, pero sabes que no tiene que ver con que es difícil, no es inherentemente difícil, porque hay distintos tipos de inteligencia. Entonces, no, claro, a mí que estudié física, por ahí me resulta más fácil algo de matemáticas que algo que pueda tener que ver con retener, no sé, fechas en historia, ¿no? Y puede claro. haber otra persona que le resulte más fácil eso que las matemáticas. Entonces, tiene que ver, no tiene que ver con que sea difícil, sino con todas las creencias, todo el Las sistema de creencias. creencias alrededor de, de lo que es la ciencia y la tecnología, ¿no? Yo lo he dicho un montón de veces, me ha pasado a mí un montón de veces a lo largo de mi vida. ¿Qué estudiar? Física. Uy, debes ser un bocho. Y no, no Para particularmente ti. por eso, o sea, puedo serlo o no, pero por otros motivos. eh, y no significa nada, en realidad significa que tengo afinidad o que tuve afinidad con una determinada temática, porque si yo hubiera tenido que estudiar otra carrera, creo que no hubiera podido, porque no me hubiera Claro, costado muchísimo claro. hacerla. Entonces, pero hay todo un sistema de creencias alrededor de lo que es la ciencia y la tecnología y que tenés que ser un bocho para hacerlo. Y no, en cualquier cosa que decidas emprender en la vida, puede que haya una parte que sea, lo tengo innato, me sale fácil o no me sale fácil, pero después la mayor parte es trabajo y dedicación a eso. No importa cuán innato es, si cero o Claro, 100. En realidad lo que claro. importa es cuánto te dedicas a eso para ser cada vez mejor. Entonces, no es que, no, yo no podría hacer eso porque es re difícil, hay que ser re inteligente. No, cualquier persona se puede dedicar a cualquier cosa, ciencia Ujú. incluida, mientras se dedique, ¿no? Hay que dedicarse, dedicarle tiempo y esfuerzo a eso que uno elige hacer, Claro, claro, sea lo que sea. claro, es así, así. Sí, y tienes que ser algo que te gusta, que te apasiona Tal cual, para poder dedicarte, para poder. claro. Y a veces necesitas descubrir qué es lo que te apasiona. Yo tuve mucha suerte, lo decía al principio de la entrevista, porque mi familia me estimuló, corrieron para el lado que disparaba, a mí me interesaba y ellos me acompañaron y Claro, realimentábamos mutuamente. Pero eso yo creo que no, por ahí no se da siempre, no no, siempre, no sí. se da siempre y entonces por eso es tan importante exponer tempranamente, para que las niñas puedan descubrir cosas que por ahí a las que naturalmente no las van a exponer, no se van a ver expuestas. Perfecto. Bueno, Abigail, de verdad que muchísimas gracias. Ha sido bien interesante, ¿no? Todo tu planteamiento y de verdad que es un camino que nosotros las mujeres tenemos que profundizar, porque yo creo que ya se empezó desde hace mucho rato, bueno, y cada día es más. Sí. eh, eh,
Yo recuerdo que cuando yo comencé a estudiar, ¿verdad? Me costó mucho, pero era porque mi papá era muy conservador y él tenía un dicho que decía, mujer que estudia latín tiene mal fin. ¡Ah! Imagínate, y era un cambio, y ya lo que es normal, hace 50 años era un reto, realmente, Sí, era un reto. Así que bueno, es un camino que seguimos transitando todas, así, así es. impulsando cada vez más. Eh, bueno, muchísimas gracias de verdad por compartir todas tus experiencias con nosotras. ¿Sí? No, un gusto que me hayas recibido, gracias por las preguntas, gracias por este momento, este intercambio tan lindo, te agradezco muchísimo. Bueno, bueno, eh, bueno, estamos en contacto, ¿sí? Sí, un gusto. Igual. Para ver aquí, recording. Ay, para, stop recording.